La violencia hacia las mujeres es una forma de perpetuación de una dominación sexista para evitar que se dé plenamente la igualdad entre hombres y mujeres. Esas luchas que se han dado en estas últimas décadas han tenido sus frutos. La Ciudad de México ha sido una ventana importante para los logros que ha tenido el movimiento de mujeres en el país. Aquí ha sido un ejemplo, una vanguardia. Aquí siempre se ha adelantado más el logro de conquistas de las mujeres. La realización de gobiernos democráticos en la ciudad, de gobiernos electos de 1997 en adelante, abrió la posibilidad para dar estas batallas. Ya en el año de 1999 y en el año 2000, sobre todo en el año 2000, se dieron cambios muy importantes a las legislaciones locales, legislaciones que no existían. La Ciudad de México no tenía código penal ni código civil propios. Tenían los federales, eran los del DF, pero era la única entidad federativa sin sus códigos. A partir de los cambios políticos en la ciudad, aquí vamos a tener nuestros propios códigos. Y en el año 2000 se realizan las reformas al Código Civil y posteriormente al Código Penal. 99, 2000, son 2 años de reformas. Esas reformas establecieron, por ejemplo, en el caso del Código Penal, el delito de discriminación, entre otras razones, también por razones de género. Esas reformas llevaron al Código Penal el tema de la violencia familiar, no solo como una falta administrativa, sino como un delito, es decir, como una conducta penalizada. También las reformas al Código Penal y al Código Civil establecieron otra serie de derechos de equidad. Por ejemplo, en el Código Civil nuestro, nada más para señalarles una muestra del atraso, establecía en el año 2000, casi 200 años después de la publicación del Código Napoleón de 1804, establecía que al divorciarse una pareja, el hombre podía casarse inmediatamente y la mujer tenía que esperar 1 año para poder volverse a casar. Eso viene en el Código Napoleón de 1804 y todavía estaba en el Código Civil nuestro en el año 2000. En el año 2000 también decía el Código Civil que el hombre podía desconocer a los hijos nacidos durante los primeros 180 días del matrimonio, presumiendo que no eran suyos. Eso lo decía el Código Civil en pleno siglo XX, 200 años después del Código Napoleónico. También decía el Código Civil que en el caso de los llamados hijos fuera de matrimonio, la obligación de su reconocimiento era de la madre y no se aplicaba esta obligación a los padres de los hijos. Todo eso se quitó, se eliminó, se derogó del Código Civil en el año 2000. Pero se establecieron además otros derechos. Por ejemplo, se estableció una forma de reconocimiento del trabajo en el hogar, porque se puso en el Código Civil en ese año, en el año 2000, que una pareja que estuviera casada por bienes mancomunados, al separarse, tenía esta situación: si uno de los dos cónyuges había trabajado en el hogar
únicamente o preponderantemente tenía derecho hasta el 50% de los bienes, aunque se hubieran casado por el régimen de separación de bienes. Eso se estableció, eso se metió al Código Civil en el año 2000. También se metió al Código Civil que el llamado patrimonio familiar, que es el registro de bienes de la familia ante el registro público para que no se puedan embargar, tenía que ser decidido por la familia, no solo por quien fuera el propietario formal, que generalmente ha sido el hombre, sino por la familia, y solo la familia podía decidir deshacer el patrimonio familiar. Bueno, esos fueron conquistas que se dieron en esta nueva etapa de derechos de las mujeres. También en el año 2000, en la segunda parte, se dio una primera reforma al Código Penal para establecer nuevas causales de exclusión de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo, con el objetivo de descriminalizar a las mujeres por las decisiones sobre su maternidad. Años más tarde se establecieron también otros derechos. Se estableció aquí en la Ciudad de México, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la llamada beca de madres solas o jefas de familia. También, por otra parte, se estableció una situación que no ha vuelto a suceder, que no ha sucedido en ningún gobierno de ningún estado y a nivel federal menos, que ha sido la paridad de género en el gabinete, mitad mujeres, mitad hombres en el gabinete del gobierno de la Ciudad de México. Más adelante se fueron dando otros avances. Ya al final de la administración del propio López Obrador se estableció el programa de atención integral al cáncer de mama, que es la primera causa de muerte de las mujeres en la Ciudad de México y que obliga al gobierno a dar las condiciones para el acceso gratuito al examen de cáncer de mama y al tratamiento que de este se pueda derivar. Bueno, pues son avances que se han dado en la Ciudad de México a lo largo de estos años. Ahora estamos preocupados por los retrocesos. Consideramos que la Ciudad de México era una ciudad especial en el tema de género e incluso se llegó a convertir en un discurso oficial de las administraciones recientes, que se han declarado feministas, como la actual administración de Miguel Ángel Mancera. No obstante ello, ha habido retrocesos graves, muy delicados. Un caso muy lamentable fue el tratamiento que se dio a la denuncia contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente del PRI, acusado de encabezar una red de explotación sexual, que fue exonerado por la Procuraduría Capitalina y por el Instituto Electoral del Distrito Federal. Más adelante ocurrió el hecho gravísimo de los 5 homicidios en la colonia Narvarte, de los cuales 4 fueron de mujeres. La Procuraduría Capitalina, en lugar de ponerse a investigar qué había pasado, qué había sucedido, criminalizó a las víctimas, filtró información para culparlas de su propia muerte y tratando de estigmatizarlas, que si una era colombiana, que si una tenía determinadas costumbres, de tal forma que se generara una condena social y de opinión pública contra las víctimas y no contra los asesinos. Esto lo hizo la Procuraduría Capitalina de manera premeditada. En los últimos meses, al calor de las campañas electorales, vimos una enorme agresividad de funcionarios del gobierno de la ciudad contra diversas compañeras de Morena que fueron atacadas en redes sociales o por funcionarios de diversos gobiernos.
en plena campaña electoral, compañeras nuestras como Berta Luján o Patricia Ruiz Anchondo y otras sufrieron agresiones durante sus campañas sin que el gobierno haya dicho absolutamente nada. Después de las campañas electorales y con la victoria de Morena, vino una persecución en contra de muchas compañeras simpatizantes de Morena que trabajan en el gobierno de la ciudad y que tienen derecho a simpatizar con el partido que se les dé la gana. En las unidades de atención y prevención de la violencia familiar, las que tienen que cuidar que no haya violencia hacia las mujeres, muchas compañeras fueron despedidas. A la titular de la unidad de prevención de la violencia familiar de Coajimalpa, para castigarla, la mandaron a trabajar a Milpa Alta para que hiciera el trayecto más largo posible, que más o menos puede llegar en horas pico hasta 4 horas de ida y 4 de regreso, con el objetivo de castigarla laboralmente. Pero no fue el único caso, sino que hubo otras compañeras, decenas de ellas, que sufrieron castigos laborales. Ahora, en estos días, hemos salido a la calle a plantear nuestra exigencia de que se decrete la alerta de género por el número de feminicidios que se han venido dando en la Ciudad de México. Sin llegar a que termine el año, ya hay el mismo número de feminicidios que el año pasado. En los primeros 8 meses de este año, el mismo número de feminicidios que el año pasado, y tenemos números muy similares con el Estado de México, que ya es mucho decir. No obstante ello, el gobierno no ha querido decretar la alerta de género y nuestras propuestas que han hecho las legisladoras Xóchitl Hernández a nivel federal, Beatriz Rojas a nivel local, han tenido el rechazo por la línea oficial, especialmente en el caso de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Nos parece entonces muy importante hacer esta reflexión. Más allá del discurso declarativo, lo que necesitamos son acciones contundentes en favor de las mujeres de la Ciudad de México. Aquí con Lupita Juárez hemos estado trabajando en esta idea. Fuimos al gobierno del DF, a la jefatura de gobierno, fuimos a la Procuraduría Capitalina, además de lo que han hecho las compañeras legisladoras, y yo les quiero proponer que hagamos una marcha para exigir la alerta de género y que no dejemos de impulsar este movimiento, y que el 8 de diciembre, que es el aniversario luctuoso de John Lennon, caminemos hacia las oficinas del gobierno de la ciudad a demandar que el gobierno del DF decrete la alerta de género para proteger a las mujeres de la Ciudad de México y que no haya ni una muerta más, ni una asesinada más en nuestra ciudad. Compañeras que se reúnen el día de hoy en esta jornada de lucha por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia hacia las mujeres. Trabajemos, sigamos trabajando por la equidad de género en nuestra ciudad, por la igualdad, por el ejercicio pleno de derechos, por retomar el rumbo, por echar atrás los retrocesos y para que tengamos una ciudad con equidad de género. Vamos a trabajar en ese sentido. Así están nuestras propuestas en la Asamblea Constituyente y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Abrazamos el programa histórico de la igualdad entre mujeres y hombres y las causas que se han dado a lo largo de los últimos años en nuestra ciudad. Morena tiene nombre de mujer. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a nuestro presidente Martí Batres.